Bienvenidos nuevamente a mi canal. No podía dejar de hacerles este video dado que estos casquillos o sombreros se han puesto totalmente de moda, a pesar de que yo ya hace unos cuantos años que los hago y que los vendo en mi tienda. Ha sido un boom gracias a la Fashion Week de Copenhague, así que les traigo este tutorial para hacer rápidamente y fácil. Este gorrito lo pueden hacer en una tarde con poquito material, lleva poco material y poco tiempo, para que se puedan hacer uno para ustedes o incluso que los puedan empezar a hacer para vender, para hacer un dinero extra. Vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidas una vez más a mi mesa de trabajo. Vamos a comenzar con el casquillo de este modelo. Vamos a utilizar, yo en mi caso voy a utilizar una aguja de crochet número 2 e hilo, en este caso acrílico, para aguja número 2. Vamos a empezar con una anilla de 4 cadenas. Esta va a ser aquí con un punto raso. Vamos a cerrar y vamos a levantar 2 cadenas para hacer varetas. Vamos a hacer una anilla completa de 18 varetas, ¿sí? Bien amontonaditas. Vamos a hacer las 18 varetas. Si quisieran este es un tamaño estándar como para mí, ¿vale? Que yo tengo la cabeza un poco pequeña, pero si quisieran hacerlo para una niña, por ejemplo, en vez de 18 varetas, van a ser 16. Si quisieran hacerlo más grande, pueden hacer 20 o luego les enseñaré cómo ir aumentando un poco más para ajustar el tamaño de la cabeza, ¿vale? Aquí tenemos ya 6. Y 18, ¿vale? Vamos a llegar al final. Vamos a clavar aquí, a picar nuestra aguja y vamos a cerrar en un punto raso. Una vez que llego aquí, voy a hacer mi segunda vuelta, voy a levantar 3 y voy a hacer una más porque voy a hacer picos de varetas dobles. Voy a clavar aquí mi aguja en la misma y voy a hacer una V. Voy a hacer una cadena, 2 lazadas para mi vareta, voy a dejar un espacio, o sea, una vareta sola, y en la siguiente voy a levantar mi vareta doble, una cadena, una vareta más picada en el mismo punto, una cadena, dejo una vareta sin utilizar, la que sigue. ¿De acuerdo? Voy a hacer V's en toda mi vuelta con una cadena, una vareta, una cadena, una vareta. Y así voy a seguir hasta completar toda la vuelta. Y aquí llegamos al final, voy a hacer una cadena más y voy a picar aquí, en esta no, en esta, y lo voy a cerrar también con un punto deslizado, ¿vale? Esta va a ser mi segunda vuelta de casquillo. Bien, para mi tercera vuelta, lo que voy a hacer es un punto deslizado para meterme aquí en el hueco de la V, que tengo aquí de la V, y voy a hacer lo mismo, pero voy a levantar 2, voy a empezar a aumentar, porque para hacer un sombrero, un gorro, tengo que empezar a aumentar el círculo. Voy a hacer 3, 4 cadenas para la doble, voy a hacer una vareta doble aquí, en el mismo hueco, una cadena, y voy a hacer 2 varetas dobles más. ¿De acuerdo? Bien, donde tenía 1, aquí arriba voy a tener 2. También voy a hacer una cadena para separar y voy a hacer 2 varetas, una cadena. 2 varetas, una cadena. Y así voy a completar toda mi tercera vuelta. Una vez que estoy llegando al final, lo que voy a hacer es una cadena más para completar el motivo y voy a picar aquí y también lo voy a cerrar como siempre con un punto raso o punto deslizado. Ya tengo mi tercera vuelta de
mi casquillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un punto rasado aquí y otro punto rasado. En todas las vueltas voy a rasar los puntos para poder llegar al medio de mi motivo de varetas en V, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a levantar, ¿y qué voy a hacer en esta vuelta? Lo mismo, pero voy a aumentar y voy a tener grupos de 3 varetas dobles. Entonces hago 3 varetas dobles, una cadena en el medio y 3 varetas dobles más. Yo aquí he utilizado un ovillo de esta que son más o menos, los ovillos van entre 75 y 100 gramos, les sobra para hacer este gorrito, incluso les puede llegar a salir 2, dependiendo del ovillo que sea. Tenemos nuestro grupo de 3 y 3, una cadena aquí y voy a mi siguiente grupo de varetas y voy a hacer también 3, una cadena, 3. Recuerden que este tutorial lo pueden pausar, pueden volver atrás, pueden mirarlo todas las veces que les hagan falta. Bien, y voy a hacer este grupito, ¿de acuerdo? Y voy a hacer así toda mi vuelta. Bien, como tengo mi vuelta ya casi acabada, ya podemos ver un poco el dibujo de mi casquillo. Vamos a hacer una cadena y vamos a cerrar, por supuesto, como siempre, las vueltas con un punto deslizado o punto raso. Voy a rasar los otros puntos para llegar hasta esta parte, la cadena de mi grupo, el hueco de mi grupo de varetas, y voy a volver a levantar 3. Ahora ya no voy a aumentar en varetas, sino que voy a darle más espacio entre los grupos. Entonces lo que voy a hacer es mi grupo de 3 varetas, ¿de acuerdo? Y esta vuelta, que sería 1, 2, 3, 4, la quinta vuelta, voy a agregar una cadena más entre el espacio. Yo aquí hacía una, voy a hacer 1, 2, ¿de acuerdo? Y voy a seguir tejiendo mis grupos de 3 varetas. El motivo del grupo de 3 varetas se va a repetir en todas las vueltas que siguen. Simplemente lo que voy a aumentar es las cadenas que los separan. ¿De acuerdo? Aquí en el medio del grupo de varetas siempre voy a tener una cadena, aquí no voy a aumentar. Este es un aumento progresivo pequeño que me va a empezar a formar, me va a dar la forma del gorro hacia abajo como una tulipa, porque no es un aumento muy grande. Si yo sigo aumentando mucho me va a quedar un plato, me va a quedar un círculo plano. Y yo lo que quiero es que me sujete la cabeza. Bien, vamos a hacer toda la vuelta aumentando aquí. 2 cadenas, 2 cadenas. Y así voy a seguir en toda mi fila de esta vuelta. Bien, ya tengo mi quinta vuelta prácticamente terminada. Voy a cerrar, tengo 2 cadenas aquí y voy a juntar la fila como siempre con un punto raso. Voy a deslizar, rasar y voy a volver otra vez a el inicio. Fíjense qué prolijo que queda con el punto rasado. Continuar el motivo, prácticamente el punto rasado no se ve y la unión de las filas de los círculos quedan totalmente escondidas. O sea, queda muy, muy, muy prolijo. Vamos a hacer nuestra sexta vuelta. La sexta vuelta lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a hacer 3 grupos de varetas, perdón, grupo de 3 varetas, una cadena, 3 varetas más. Bien, ya se va viendo el dibujo. Y aquí lo que voy a hacer es, en vez de hacer 2 cadenas entre los grupos, voy a hacer 3. Voy a aumentar aquí. Aquí es donde yo le voy a dar el tamaño de la cabeza que yo quiera, ¿de acuerdo? Luego de hacer esta fila, lo que vamos a hacer es probarla. Yo en mi caso lo probé y hasta aquí a mí me va bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, esperen, voy a completar esto. Vamos a hacer esto para que lo vean cómo va quedando cada vez más separado los grupos de varetas y queda bien hecho el dibujo. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven cómo se va agrandando aquí? Voy a completar toda esta vuelta y luego es el momento de probárselo. ¿Vale?
Lo vamos a probar, vamos a ver si queda bien. Si queda un poco apretado todavía en la cabeza y ven que les queda muy pequeño, pueden hacer otra vuelta más. La siguiente vuelta, en vez de 3 cadenas, hacen con 4 y aumentan. Yo en mi caso, para mi tamaño de cabeza está bien. Entonces lo que voy a hacer una vez que llego hasta esta sexta vuelta, lo que voy a hacer es continuar repitiendo lo mismo en las próximas vueltas que siguen. ¿Ven? Vamos a completar toda la vuelta y yo lo que voy a hacer es continuarlo en las próximas 5 vueltas de mi gorrito. Ya se me va a empezar a cerrar porque yo a partir de ahora ya no voy a aumentar más, ¿ven? Y se me va a empezar a cerrar. Vamos a continuar y completar estas vueltas. Y así me queda este gorrito. Yo lo que hice fue hacer, esta es mi vuelta de 3 cadenas de separación y terminé haciendo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se lo prueban y lo ven. Esto va a gusto. A mí no me gusta que me quede tan corto. Me gusta un poquito más tipo un gorro normal, que me agarre un poco las orejitas. Entonces lo he hecho con estas medidas. ¿Sí? Lo pueden hacer. Si lo quieren hacer más largo, le hacen una vuelta más de este motivo. Si lo quieren más corto, le hacen una vuelta menos. Esto es a gusto de cada uno. Pero ven, ya me queda esta formita tan preciosa. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente terminarlo con una vuelta de medio punto. Voy a hacer medio punto, bien apretadito para que me quede bien la terminación. ¿Lo ven? Vamos a hacer medio punto. O sea, vamos a hacer un punto de medio punto en cada cabeza del punto anterior. Lo voy a hacer un poco ajustadito, como les decía, para que me calce bien el gorrito y no se me empiece a resbalar hacia arriba. Este va a ser como el, entre comillas, el elástico que me va a hacer la sujeción del sombrerito. ¿Sí? Vamos a completar toda la vuelta. Bien, cuando llego al último punto, ay, que se me escape, lo que voy a hacer es lo que hago siempre, voy a picar la aguja y rasar. Vamos a cortar con mi tijerita y para terminar lo que voy a hacer es que yo siempre tengo una aguja que nunca la tengo a mano, que es... ¿Pero es que no la encuentro? Aquí la tengo. La voy a utilizar, es una aguja siempre, tiene que ser más pequeña que la aguja con la que estoy trabajando, mejor siempre 2 números más pequeña, para poder introducirla con facilidad en los puntos ya tejidos, en la parte de trasera, digamos, del revés de los medios puntos, como ven aquí, y voy a tirar de la hebra del final, ¿de acuerdo? Y lo voy a pasar por aquí. Y entonces, esto ya lo puedo cortar. Y ya tengo mi casquillo de moda super tendencia que pueden hacerlo para ustedes o para vender o para lo que quieran. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el tutorial. Cuéntenme en comentarios si les pareció fácil, si lo han podido seguir, si tienen dudas. Si quieren hacer este otro modelo, si ya han visto que han podido con este, que es bastante simple. Este modelo con perlitas es otro modelo que les quiero enseñar porque la verdad que el crochet, como ya saben, tiene infinidad de combinaciones y se pueden hacer infinidad de variantes. Y este es otro modelo con perlitas también muy bonito y muy chic. Y este sí que es muy especial porque este es un diseño bastante clásico, pero este ya, como les digo,
este va a traer todas las miradas. Déjenme en comentarios si quieren que les haga otro video tutorial para aprender a hacer este modelo, o si quieren también que les enseñe a hacer uno mucho más simple, el básico de red, que lo tengo por aquí, que también lo hice en alguna ocasión, y se los preparo para ustedes. Nos vemos en los próximos tutoriales de ganchillo. Gracias por estar. Hasta la próxima.